Volé por todo el país buscando la oportunidad de estar en paz con mi hija. En cambio, ella y su esposo me exigieron dinero, y luego rompió la escritura de la casa de $400,000 que les había regalado delante de mí. Simplemente les dije que se fueran. Pensaron que habían ganado ese día. No tenían ni idea de lo que les esperaba. Esta es mi historia. Por favor, dale a me gusta, comparte y cuéntame desde dónde la escuchas. El aeropuerto bullía con la predecible sinfonía de llegadas y salidas, una cacofonía de anuncios, maletas con ruedas y emotivos reencuentros. Me quedé de pie, una figura solitaria en medio del alegre caos, agarrando el asa de mi equipaje de mano con una fuerza que me ponía los nudillos blancos. No tenía nada que ver con el peso de la maleta, sino con el peso en mi pecho. Había volado casi 5.000 kilómetros, soportando asientos estrechos y café tibio, todo por la promesa de un reencuentro, una oportunidad de reparar lo que se había fracturado. Mi hija, Elara, debía recogerme, pero los minutos se convirtieron en una hora, luego en 1 hora y media. Finalmente, una llamada rápida a la aerolínea y la comprobación de mi reserva confirmaron la persistente sospecha que empezaba a sentarse en mis entrañas. Mi vuelo estaba efectivamente confirmado, pero era para mañana. Elara me había dado la fecha equivocada. No fue un accidente, me di cuenta con una nueva oleada de dolor, sino otro descuido, otro sutil desdén. Era un patrón familiar, el eco doloroso de un encuentro reciente, mucho más devastador, que aún resonaba en mi mente como un disco rayado. Habían pasado apenas 3 semanas, en la tranquila soledad de mi apartamento. Había pasado la tarde preparando el plato de pasta favorito de Elara, con la esperanza de que esa comida reconfortante calmara la tensión que había crecido entre nosotros. El aroma a ajo y tomate llenaba mi pequeña cocina, un aroma esperanzador. Incluso había abierto una botella de su Chianti favorito. Cuando sonó el timbre, los saludé, a Elara y a su esposo, Gareth, con una sonrisa sincera que no me devolvieron. El aire estaba cargado de una intención tácita, cargado de una exigencia que casi podía saborear. Ni siquiera habíamos terminado la primera copa de vino cuando Gareth se aclaró la garganta, con la mirada fija en mí, con una intensidad inquietante. «Arthur», empezó, «tenemos que hablar de finanzas». Sentí un escalofrío en la piel. «Claro», dije, intentando mantener la voz serena, aunque el corazón me latía con nerviosismo. «¿Qué tienes en mente?» Elara, siempre directa al grano cuando se trata de dinero, se inclinó hacia adelante. «Papá, necesitamos una suma considerable, $50,000. Tenemos una oportunidad de inversión increíble, pero nos falta dinero. $50,000. Apreté la mandíbula casi imperceptiblemente. La miré a ella y luego a Gareth, cuya expresión permaneció impasible, casi expectante. $50,000 es mucho dinero, Elara, respondí, mientras la calidez que había sentido momentos antes se desvanecía. «No es nada para ti, papá», replicó con tono cortante, casi acusador. «Tienes tu pensión, tus ahorros. Vives una vida sencilla». Señaló mi modesta sala de estar como si fuera un testimonio de mi frugalidad, no una decisión de paz. Gareth asintió con la cabeza, con una expresión de suficiencia que me revolvió las entrañas. «Siempre te he mantenido», dije con una voz apenas susurrante. «Te compré tu primer auto, pagué tu matrícula universitaria, y justo el año pasado te regalé esa casa. Una casa de $400,000, libre de deudas». Las palabras quedaron flotando en el aire, una súplica desesperada de reconocimiento por mis sacrificios. Elara se burló, un sonido verdaderamente desdeñoso que dolió más que cualquier grito. «Esa casa apenas era adecuada, papá. Necesitaba muchísimas reformas, y, sinceramente, no está en una ubicación privilegiada. Hemos tenido que invertir muchísimo para que fuera habitable». Gareth intervino con un tono cruel. «Se está haciendo el mártir, Elara. Siempre lo ha sido. El viejo generoso que lo sacrifica todo. Mientras tanto, nosotros estamos aquí intentando construir algo, y él acapara sus recursos. Viejo». Las palabras resonaron en mis oídos, rebotando en las paredes de mi pequeño apartamento, un golpe seco e irrespetuoso de un hombre que se había beneficiado enormemente de mi generosidad. Sentí una oleada de ira, seguida rápidamente de un profundo dolor.
¿Acaso esto era todo lo que yo representaba para ellos ahora? ¿Un medio para un fin? ¿Una cuenta bancaria a punto de desbordarse? Me temblaba ligeramente la mano al apartarme de la mesa. «Disculpe un momento», dije, y la voz quebrada delató la tormenta que se avecinaba en mi interior. Caminé hacia mi estudio, abrí el cajón superior de mi viejo escritorio de caoba y saqué un documento guardado en una carpeta manila. La escritura de su casa, la original, que aún llevaba mi nombre antes de la transferencia. Cuando regresé, me observaban con una mezcla de curiosidad e impaciencia. Dejé el documento sobre la mesa, entre nosotros. Su papel crujiente contrastaba marcadamente con la tensión latente. «Esto», dije, con voz firme, «es la escritura de la casa que ahora posees. Una casa por la que trabajé durante décadas. Cada ladrillo, cada ventana, cada centavo, se ganó con mi sudor y sacrificio. Debía ser la base de tu futuro, un regalo nacido del amor». Elara miró la escritura, luego a mí, con la mirada endurecida. «¿Y crees que esto te absuelve? ¿Que es suficiente? Estamos hablando de una oportunidad importante, papá. Una inversión que podría duplicarse en un año. Tu dinero podría rendir mucho más que quedarse ahí estancado». Antes de que pudiera responder, antes de poder expresar la profundidad de mi angustia, extendió la mano, sus dedos apretando los bordes de la escritura. Con un movimiento rápido y deliberado que delataba su desprecio, rasgó el documento limpiamente por la mitad. El sonido, un desgarro agudo, atravesó el silencioso apartamento. Luego lo rasgó de nuevo, reduciendo el símbolo de mi mayor sacrificio a 4 trozos de papel sin sentido. Revolotearon sobre la mesa, entre las migas de palitos de pan que había dispuesto con optimismo. Se me cortó la respiración. Miré los pedazos rotos, luego su rostro desafiante. El amor, la esperanza, los años de esfuerzo, todo reducido a confeti en sus manos. Un profundo vacío se instaló en mi pecho. Mi voz, cuando finalmente salió, fue una orden baja y firme, sin ira, pero con el peso de mi espíritu destrozado. «Fuera», dije, mirándolos directamente a ambos. «Fuera de mi casa». Hicieron una pausa, quizá sorprendidos por la serena intransigencia de mi tono. Elara, al cabo de un momento, recogió su bolso. Gareth echó la silla hacia atrás, con un destello indescifrable en la mirada. Se levantaron, recogieron sus pertenencias y salieron, dejándome sola en el repentino y resonante silencio. La salsa para pasta, cocida a fuego lento, se enfrió en la estufa. El vino, destinado a la celebración, permaneció intacto. Permanecí en la mesa, contemplando los restos destrozados de la escritura, una manifestación física de cómo me sentía por dentro. Destrozado, desechable y completamente perdido. Durante días, la discusión se repitió en mi mente. Cada palabra, cada mueca, cada rasgadura del papel. Me despertaba en mitad de la noche, con la escena vívida y fresca. Mi mano se cernía sobre el teléfono incontables veces, queriendo llamar a Elara, exigir una explicación, una disculpa, lo que fuera. Pero el silencio que siguió a su partida se sentía demasiado pesado para romperlo. El rechazo, demasiado absoluto. Un dolor profundo se formó en mi pecho, la manifestación física de un corazón profundamente herido, una herida que temía que nunca sanara. Los días que siguieron al incidente del aeropuerto se desvanecieron en una existencia monocromática. Seguí adelante sin hacer nada, un eco hueco de mi antiguo yo. Cada mañana preparaba café, regaba las plantas e intentaba sumergirme en el periódico, pero los titulares seguían sin leer, con la mirada fija en el espacio vacío a mi lado. El dolor en el pecho persistía, un recordatorio constante del abismo que se había abierto entre Elara y yo. Me decía a mí misma que necesitaba seguir adelante, aceptar lo que no podía cambiar, pero la herida aún estaba demasiado fresca, demasiado profunda. Entonces, el 20 de enero, mi teléfono vibró con un mensaje de texto desconocido. Era de Beatriz, una excompañera de la firma de contabilidad, una mujer conocida por su agudeza mental y su discreción aún mayor. «Arthur», decía el mensaje, «acabo de ver algo en Internet. Quizás quieras echarle un vistazo. Se trata de Elara». Un miedo gélido me recorrió las venas. Beatriz no era de las que se dedicaban al drama. Lo que fuera que hubiera visto, no podía ser bueno. Mis dedos,
sorprendentemente firmes, navegaron hasta la red social que Beatriz había mencionado. Solo tardé un instante en encontrar el perfil de Elara. Y allí estaba. Una foto de la casa que les había regalado, bañada por la luz del sol, con un aspecto impecable y acogedor. Debajo, un pie de foto que desgarraba la frágil paz que había estado intentando construir. Viviendo el sueño, comenzó, seguido de una serie de emojis sonrientes. Por fin le estoy dando un poco de amor a este lugar que fue... Generosamente nos lo regalaron. Ya saben cómo es tener un viejo tacaño por padre, que siempre espera que le agradezcas las migajas mientras él atesora sus riquezas. Pero lo estamos haciendo nuestro, ladrillo a ladrillo, con mucho dolor. La publicación estaba plagada de sentimientos similares, sarcasmo apenas disimulado y burla descarada, todo envuelto en un gesto pasivo-agresivo. También hubo comentarios de amigos y conocidos, muchos de los cuales me conocían, ofreciendo condolencia y validación por su supuesta lucha. La humillación pública fue absoluta. Mi vista se nubló, no por las lágrimas, sino por una rabia repentina y abrasadora. No era solo un desahogo, era un desprestigio público y deliberado de mi persona, una exposición de nuestro conflicto familiar privado para el entretenimiento y la compasión de desconocidos. Me temblaban las manos al marcar el número de Elara. Respondió con voz alegre, sin ningún tipo de reconocimiento del revuelo que había causado. «Hola, papá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?», repetí con la voz tensa por la indignación. «Elara, ¿has visto tu publicación en redes sociales? ¿La de la casa? La que me llamas viejo tacaño». Un instante de silencio, luego un suspiro, con un matiz de exasperación. «Ah, ¿eso? Papá, es solo una broma. Relájate. Todo el mundo se desahoga en Internet. Solo estoy desahogándome». «¿Una broma?», alcé la voz. «¿Crees que humillarme públicamente, tergiversar nuestros desacuerdos privados y convertirlos en una historia triste y patética para tus amigos es una broma? Esa casa, Elara, esa casa fue mi regalo de amor. ¿Y rompiste la escritura y luego me insultas en Internet?». «Dios mío, papá, qué dramático estás siendo», lo interrumpió, con un tono defensivo y desdeñoso al instante. «Siempre lo haces todo por tus sentimientos. Son solo redes sociales. No es tan serio». Él es, en serio, Elara. Es una profunda falta de respeto y una traición a todo lo que he hecho por ti. Mira, papá, no tengo tiempo para esto. Estoy ocupada». Y con eso, colgó. El clic repentino del teléfono rememoró el chasquido definitivo que oí cuando rompió la escritura. Me quedé allí, con el auricular pegado a la oreja, con un frío nudo de desesperación en el estómago. ¿Acaso cada sonrisa que me había dedicado, cada «te quiero», era una mentira? Había estado tan ciego, tan desesperado por su afecto, que había pasado por alto su verdadera naturaleza. El dolor de que se aprovecharan de mí era una cosa, pero la humillación pública, la flagrante indiferencia hacia mis sentimientos, era una herida completamente distinta. Me refugié en los ritmos familiares de mi rutina, pero las palabras de Elara, la imagen de esa publicación, me atormentaban. Dormir se convirtió en un lujo, reemplazado por noches sin dormir mirando al techo, repasando cada interacción, cada conversación. Me encontré sentado en mi pequeña mesa de ajedrez, con las piezas dispuestas en una apertura familiar, pero mi mente estaba lejos del juego. En cambio, pensaba en Gareth. Recordé haberlo conocido en su fiesta de compromiso hacía 3 años. Parecía encantador, atento, casi demasiado perfecto. Pero incluso entonces, había algo en su mirada, una mirada evaluadora al hablar del legado familiar y los planes de futuro. En aquel momento, lo descarté como la ambición de un joven deseoso de construir una vida con mi hija. ¿Qué mi hija? Ahora, con la claridad que da la retrospectiva, lo entendí. No se trataba de amor. Era un cálculo, una evaluación cuidadosa de mi patrimonio, de lo que podía aportar. Recordé una conversación específica poco después de que se mudaran a la casa. Gareth me había contactado con una idea especulativa. Quería aprovechar la propiedad para un nuevo negocio. Yo, con mis años de experiencia financiera, les había aconsejado cautela, explicándoles los riesgos y la precariedad de usar la vivienda principal como garantía. Era un buen consejo, con la intención de protegerlos. Pero en retrospectiva,
Esa conversación pareció ser un punto de inflexión. Elara había empezado a distanciarse después de eso. Sus llamadas se habían vuelto menos frecuentes, sus visitas más cortas y su afecto notablemente más frío. Había sido mi negativa a permitir los arriesgados planes de Gareth el catalizador de su creciente resentimiento. Unos días después, apareció un sobre grueso color crema en mi felpudo. No tenía matasellos, lo que significaba que lo habían entregado en mano. Me dio un vuelco el corazón al reconocer la letra precisa y elegante de Elara en el anverso. Dentro, en una hoja impecable de papel caro, había una lista con viñetas. No era una carta, ni una conversación, sino una exigencia. Reparación de techo, $12,000. Gastos comerciales de Gareth, $10,000. Impuestos sobre la propiedad, $6,000. Total, $28,000. Y abajo, en negrita y rotunda, fecha de entrega, 1 de marzo. La audacia me dejó sin aliento. Ninguna petición cortés, ninguna explicación, solo una exigencia fría y calculada de más dinero, acompañada de una fecha límite. La humillación pública, la escritura rota, la fecha de vuelo equivocada. Todo se condensó en una escalofriante comprensión. Ya no se trataba solo de dinero. Se trataba de poder, control y una total indiferencia por mi bienestar. Se trataba de demostrar algo. Y supe, con una certeza aterradora, que tenía que hacer algo. La carta de demanda se arrugó en mi puño, y el costoso papel protestó ruidosamente bajo la presión. $28,000. Una suma arrojada sin miramientos, como si yo fuera un simple cajero automático, una fuente inagotable de fondos para sus caprichos y los gastos de empresa de Gareth. No era solo el dinero, era la audaz presunción de derecho, el tono frío y profesional. Esta no era mi Elara. La Elara que yo conocía, la que había criado, por exigente que fuera, al menos habría intentado una fachada de afecto, una simulación de necesidad. Esto parecía una adquisición hostil. Alisé el papel arrugado y lo extendí con cuidado sobre la mesa. Al estudiar los puntos clave, la franqueza de las exigencias, la ausencia de un toque personal, no pude evitar la sensación de que no era obra suya. La redacción, la precisión fría y calculadora, parecían palabras ajenas, pensamientos ajenos, envenenando la mente de mi hija. Gareth. Tenía que ser Gareth. La estaba poniendo sistemáticamente en mi contra, pintándome como el villano, el padre avaro que les negaba lo que les pertenecía por derecho. Su influencia era un velo tóxico que asfixiaba lentamente a la hija que recordaba. Una silenciosa determinación se apoderó de mí. No reaccionaría. Todavía no. Como en una partida de ajedrez, observaría, esperaría el siguiente movimiento de mi oponente y recopilaría información. Había estado jugando de forma reactiva, siempre respondiendo a sus provocaciones, pero eso cambiaría. Aprendería su estrategia, comprendería su final, antes de hacer mi propia jugada. La carta arrugada fue cuidadosamente guardada en su sobre, un silencioso testimonio de la batalla que se avecinaba. El 20 de febrero sonó mi teléfono. Era Elara, y para mi sorpresa, su voz era suave, casi alegre. «¿Papá? ¿Cómo estás?», preguntó, como si las últimas semanas de actos desgarradores, humillación pública y exigencias económicas nunca hubieran sucedido. Subí la guardia de inmediato. Este repentino cambio de actitud me desconcertó e inquietó. «Estoy bien, Elara», respondí con cautela, sin que mi voz delatara la sospecha que me invadía. «¿Qué puedo hacer por ti?». «Bueno», dijo con voz alegre, «Gareth y yo estábamos pensando, sabes, últimamente hemos estado un poco tensos y queremos volver a la normalidad. Un nuevo comienzo, ¿sabes?». Hizo una pausa, dejando las palabras flotando en el aire, como una rama de olivo cuidadosamente elaborada. «Así que pensamos, ¿qué tal un viaje familiar? A Florida, a finales de mayo. Seríamos solo nosotros, tú, Gareth y sus padres, Walter y Silvia. Una verdadera oportunidad para relajarnos, reconectar y dejar todo atrás. Florida, un viaje familiar». La idea, a pesar de la pesada capa de sospecha, despertó en mí una tenue, casi olvidada, chispa de esperanza. Una parte de mí, la parte que aún anhelaba a la hija que una vez conocí, deseaba desesperadamente creer en este nuevo comienzo. Quizás, reflexioné, la distancia,
La neutralidad de unas vacaciones podría suavizar sus límites. O quizás era una trampa elaborada. Pero incluso si lo era, presentaba una oportunidad. Una oportunidad para observar, comprender, para finalmente desentrañar la compleja dinámica que se había apoderado de mi familia. ¿Cuándo a finales de mayo? Pregunté, intentando sonar despreocupado, sopesando mentalmente los pros y los contras. Alrededor del 20, respondió. Acordaremos las fechas exactas más tarde, pero si te apuntas, podemos empezar a planificar. Me apunto, dije, y las palabras me sorprendieron incluso a mí. La chispa de esperanza era frágil, pero estaba ahí. Marqué en mi calendario 20 de mayo, viaje a Florida, una fecha que ahora tenía un significado nuevo y complejo. Al colgar, el tenue eco de la alegre voz de Elara se desvaneció, reemplazado por recuerdos de Walter y Silvia, los padres de Gareth. Los había visto varias veces, en la fiesta de compromiso, en su boda y en algunas cenas familiares. Mis recuerdos de ellos distaban mucho de ser cálidos. Eran refinados, vestían impecablemente y siempre parecían poseer un aire de desprecio apenas disimulado, sobre todo hacia todo lo que consideraban inferior a la primera clase. Recordaba vívidamente la fiesta de compromiso. Walter, un hombre cuyo traje caro parecía ceder bajo el peso de su propia vanidad, me había acorralado junto al aparador. Habló largo y tendido sobre normas financieras, planificación del legado y la importancia de casarse bien. Me hizo preguntas inquisitivas sobre mis planes de jubilación, mis inversiones y el alcance de mi generosidad hacia Elara. Sus preguntas no eran una conversación casual, eran un interrogatorio, una evaluación apenas disimulada de mi valor financiero como posible contribuyente al futuro de su hijo. Gareth estaba cerca, con una sonrisa burlona en los labios, interviniendo ocasionalmente con algún comentario que solo acentuaba la condescendencia de su padre. Silvia, la esposa de Walter, no era mejor. Tenía la costumbre de escudriñar mi ropa, mi apartamento, mi propia existencia, con una expresión que sugería que me encontraba deficiente. En aquel entonces, había descartado su esnobismo como una peculiaridad de su privilegiada crianza, una irreflexiva muestra de distinción de clase. Pero ahora, con las constantes exigencias de Elara y la influencia manipuladora de Gareth, su comportamiento pasado adquirió un cariz más siniestro. Su enfoque en el dinero, su desdén por todo lo que no fuera extravagante, de repente parecía un modelo para las acciones actuales de Elara. ¿Había heredado Gareth sus tendencias mercenarias de ellos? ¿Estaban sutilmente, o quizás no tan sutilmente, animando a Elara a sacarme todo lo posible? La idea me dejó un sabor amargo. Unas vacaciones familiares con ellos en Florida. La perspectiva se sentía menos como una escapada relajante y más como entrar en la boca del lobo. Sin embargo, una parte de mí también sentía curiosidad. Este entorno neutral, lejos de los campos de batalla habituales, podría ofrecerme la perspectiva que necesitaba. Podría observar sus interacciones, escuchar sus conversaciones y tal vez finalmente reconstruir el rompecabezas de la influencia de Gareth y la impactante transformación de Elara. Era un riesgo, sin duda, pero quizás necesario. A medida que abril transcurría, pintando el mundo de tonos verdes y una vida floreciente, me encontré inmersa en la inusual actividad de comprar ropa nueva. El viaje a Florida, recibido inicialmente con una mezcla de esperanza y profunda sospecha, se acercaba. No solo me preparaba para unas vacaciones, me preparaba para una confrontación, una silenciosa batalla de ingenio. Quería lucir lo mejor posible, no por vanidad, sino por una discreta afirmación de dignidad. Camisas de lino nuevas, un par de pantalones nuevos, incluso un par de zapatos nuevos para caminar, cómodos y a la vez elegantes. Cada compra se sentía como un pequeño acto de desafío a la imagen que habían construido de mí, el viejo tacaño. Entonces, unas semanas antes de la salida prevista, sonó el teléfono. Era Gareth. Su voz, normalmente fría y calculadora, era inusualmente efusiva, destilando una falsa cordialidad que me hizo rechinar los dientes. «Arthur, amigo, solo llamo para confirmar todos los detalles del viaje a Florida. Elara está muy emocionada. Y sinceramente, nosotros también. Será genial volver a conectar por fin». Mi sospecha se encendió. Esta repentina calidez,
tan inusual, parecía el preludio de algo desagradable. «Me parece bien, Gareth», respondí con voz mesurada, sin revelar nada. «Genial, genial», bramó. «Entonces, el vuelo es United 842 a Miami, desde O'Hare, Terminal 1. La salida es a la 1000 m del 15 de mayo. Hizo una pausa, y entonces la verdadera naturaleza de su llamada empezó a emerger, con un matiz de condescendencia apenas disimulada. «Solo quería avisarte, ya sabes, siendo un hombre mayor. Asegúrate de empacar todos tus medicamentos, quizás unas pastillas extra para el corazón, por si el calor de Florida te afecta. Y quizás quieras traer un buen libro. Esos vuelos largos pueden ser duros para un viejo». Cada palabra era una pulla calculada. Comentarios pasivo-agresivos diseñados para menospreciar y burlarse. Viejo, pastillas para el corazón, viejo corazón. El desprecio en su voz era inconfundible, a pesar de su fachada alegre. Estaba poniendo a prueba mi reacción, buscando debilidad, recordándome mi aparente debilidad, pero simplemente escuché, apretando ligeramente el teléfono, con una silenciosa determinación endureciéndose en mi interior. No le daría la satisfacción de una reacción. «Gracias por el consejo, Gareth», dije con voz monótona, sin que se notara la ira latente. «Lo tengo todo bajo control». Soltó una risita breve y sin humor. «Claro, claro. Solo te cuido, Arthur. No queremos que nada arruine nuestro nuevo comienzo, ¿verdad?» Luego lanzó su última advertencia deliberada, bajando un poco la voz, haciéndose más mordaz. «Ah, y una cosa más. No llegues tarde. Ya sabes cómo están las filas de seguridad estos días, sobre todo en O'Hare. Quizás quieras llegar con más antelación, considerando...» Dejó la frase en el aire, con la implicación clara, teniendo en cuenta tu edad, tu lentitud, tu decrepitud general. «No llegaré tarde», dije, simplemente. «Buen hombre», dijo, y con un final e insincero «Hasta luego», colgó. Volví a colocar el teléfono en su lugar, con una furia silenciosa ardiendo en mi interior. El viaje no era una rama de olivo, era una trampa, otro acto más en su gran plan para humillarme y explotarme. Pero esta vez no me pillarían desprevenido. Estaría preparado, más que preparado. Las siguientes semanas las pasé preparándome meticulosamente. Empaqué mi maleta con deliberada precisión, no solo ropa, sino también copias de documentos importantes, una libreta pequeña y discreta, e incluso un juego de ajedrez de viaje, un recordatorio del pensamiento estratégico que necesitaría. Revisé todos mis medicamentos, asegurándome de que estuvieran en orden y claramente etiquetados. Mi pasaporte fue revisado, y mis documentos de viaje organizados con esmero. Incluso planifiqué mi ruta a O'Hare, calculando la hora óptima para salir teniendo en cuenta el tráfico, las filas de seguridad y cualquier retraso imprevisto. La advertencia de Gareth sobre llegar tarde, que pretendía estresarme, en cambio, alimentó mi determinación de ser puntual, de negarle incluso esa pequeña victoria. Una extraña mezcla de anticipación e inquietud me invadió. Sabía, en el fondo de mi ser, que este viaje era un punto de inflexión. No serían solo unas vacaciones familiares. Sería un momento crucial, un momento de ajuste de cuentas. No sabía qué tenían planeado, qué nuevas humillaciones me aguardaban, pero estaba decidido a afrontarlo de frente. Esta vez no sería la víctima, sería el observador, el estratega. La mañana del 15 de mayo amaneció fresca y despejada. Me desperté temprano, con una energía tranquila. Vestido con una de mis nuevas camisas de lino y pantalones cómodos, desayuné ligero y luego pedí un taxi. El viaje a O'Hare transcurrió sin incidentes. La ciudad despertaba lentamente a mi alrededor. Llegué a la Terminal 1 mucho antes de lo previsto. Mi teléfono marcaba las 10:42 am. Comprobé la hora en mi reloj para asegurarme de que fuera precisa, puntual, tal como pretendía. La terminal bullía con el bullicio matutino habitual. Familias, viajeros de negocios, aventureros, todos con un propósito. Me dirigí al gran panel digital de salidas, recorriendo con la vista las filas de vuelos. Busqué el vuelo 842 de United a Miami. Mis ojos se movían lenta y cuidadosamente, de arriba a abajo, y luego de vuelta. Revisé cada entrada, comprobando 2 veces el número de vuelo, el destino, la hora. Pero no estaba allí.
El vuelo 842 de United a Miami no figuraba en el panel de salidas de la Terminal 1. Mi corazón dio un vuelco casi imperceptible. Esto no podía estar bien. Si esta historia te parece tan increíble como a mí, tienes que quedarte para ver lo que sigue. La verdadera naturaleza de algunas personas es impactante. Dale a me gusta, comparte y suscríbete para seguir esta increíble aventura. La ausencia del vuelo 842 de United a Miami en el panel de salidas me dio escalofríos. Mi puntualidad, meticulosamente planeada, mis cuidadosos preparativos, todo parecía completamente inútil ante este vacío inesperado. Un nudo frío se me apretó en el estómago, una sensación de temor familiar que ahora acompañaba cualquier interacción con Elara o Gareth. Caminé hasta el mostrador de United más cercano, con la confirmación impresa del vuelo 842 de United a Miami, el 15 de mayo, aferrada a la mano. La joven agente, una mujer amable de ojos cansados, tomó mi copia impresa y tecleó afanosamente. Frunció ligeramente el ceño mientras revisaba la información. «Señor», comenzó con voz suave, «parece que su vuelo, United 842 a Miami, salió ayer, 14 de mayo, a la 1000 p.m. Está marcado como no presentado». Las palabras me impactaron como un puñetazo. «¿Ayer?», repetí con la voz tensa. «No, no puede ser. Mi hija, Elara, me dijo explícitamente que el vuelo era hoy, 15 de mayo. Lo tengo anotado. Y Gareth lo confirmó la semana pasada. Le mostré la hoja impresa, como si el papel pudiera defenderme. La agente volvió a revisar la pantalla y negó con la cabeza suavemente. «Lo siento, señor. Nuestros registros indican claramente una salida programada para el 14 de mayo. Perdió su vuelo». Una oleada de sorpresa, seguida de una punzada de ira, me recorrió el cuerpo. Mi hija. Lo había vuelto a hacer. No fue un descuido, ni un error, sino un acto deliberado de crueldad. El caos del aeropuerto, los anuncios incesantes, el parloteo de las conversaciones, todo parecía crecer a mi alrededor, difuminándose en un estruendo insoportable. Mis manos, a pesar de mis intentos por controlarlas, empezaron a temblar al sacar el teléfono. Marqué el número de Elara. Sonó varias veces, y cada tono intensificaba la creciente desesperación que sentía. Finalmente, contestó con una voz alegre, casi cantarina, impregnada de una alegría sobrenatural que me ponía los nervios de punta. «Hola, papá. ¿Qué pasa?» «Elara», empecé con la voz cargada de emoción. «Estoy en el aeropuerto. Me dicen que mi vuelo era ayer, 14 de mayo. No hoy». Hubo un momento de silencio, luego una risita desdeñosa. «Ay, no. ¿Te dije la fecha equivocada? Uy». Su tono era ligero, etéreo, sin ningún arrepentimiento ni preocupación genuinos. «Bueno, parece que te lo perdiste, papá». Y entonces, de fondo, sin lugar a dudas, lo oí. Risas. No solo la de Elara, sino también la risita baja de Gareth, la carcajada estruendosa de Walter y la carcajada aguda y presuntuosa de Silvia. Estaban juntos. Lo sabían. Lo habían planeado. El sonido de su diversión colectiva, dirigida a mi costa, me atravesó, confirmando mis peores temores. No era un error. Era un juego calculado y malicioso. «Lo sabían», dije, con un tono acusador. «Todos ustedes. Me dieron la fecha equivocada a propósito. Querían que me la perdiera, ¿verdad?» La voz de Elara se endureció, perdiendo su dulzura artificial. «Ay, papá, no seas tan dramático. Solo fue una pequeña confusión. Pasa todo el tiempo, sobre todo cuando... Bueno, ya sabes, a veces la gente de tu edad se olvida un poco». Sus palabras eran un eco escalofriante de las burlas anteriores de Gareth, tergiversando mi edad como excusa para su crueldad. Entonces, la voz de Gareth, clara y fuerte, interrumpió el ruido de fondo. «Dile que nos tomamos unos cócteles en la playa, Elara. Brindemos por su puntualidad». Más risas estallaron, un coro triunfante y burlón. Mi visión se redujo, concentrándome en el billete inútil que tenía en la mano. Estaban juntos, en una playa, celebrando mi humillación. La imagen se me quedó grabada en la mente. «Tenemos que irnos, papá», dijo Elara con voz enérgica, sin ninguna pretensión de cariño. «Estamos ocupados. Intenta que tengas un buen día, ¿vale?» Y entonces colgó. La línea se cortó,
dejándome varado en el bullicioso aeropuerto, con un billete sin valor en la mano, y la risa de mi familia aún resonando en mis oídos. La comprensión me golpeó con la fuerza de un maremoto. No se trataba de un desafortunado malentendido, ni siquiera del dinero, no del todo. Era una agenda más profunda e insidiosa. Querían ejercer control, demostrar su superioridad, quebrantarme. Querían verme luchar, verme humillado, confirmar su narrativa del viejo tacaño, que ni siquiera podía viajar. Pero mientras estaba allí, entre el ir y venir de desconocidos, una profunda sensación de calma empezó a apoderarse de mí. La conmoción se desvaneció, reemplazada por una determinación fría e inquebrantable. Creían haber ganado esta ronda, quizás incluso todo el juego, pero me habían subestimado profundamente. Confundieron mi naturaleza tranquila con debilidad, mi paciencia con pasividad. Las lágrimas que sentí brotar no eran de tristeza, sino de una indignación silenciosa y ardiente. Una promesa para mí mismo. Habían jugado su carta. Ahora era mi turno. El viaje en taxi a casa desde el aeropuerto fue silencioso, pero mi mente era todo lo contrario. La fría furia que me había invadido en la terminal no se había disipado. Al contrario, se había agudizado, refinando mi enfoque. Mi decisión estaba tomada, mi camino despejado. Cuando regresé a mi apartamento, la señora Chen, mi vecina, estaba regando sus geranios. Levantó la vista con preocupación en el rostro. «Arthur, ¿has vuelto tan pronto? ¿Todo bien con el Ara?» Le ofrecí una sonrisa cortés pero firme, simplemente diciendo «Todo está bajo control, señora Chen», y seguí mi camino, ignorando sus preguntas. No había tiempo para cortesías, ni espacio para dudas. Dentro de mi tranquilo apartamento, caminé directamente hacia mi pequeña y discreta caja fuerte, guardada en el fondo de mi armario. Me arrodillé, y el familiar clic del cierre fue un preciso contrapunto a la tormenta que rugía en mi interior. De sus profundidades, recuperé una colección de documentos. Algunos tenían décadas de antigüedad, registros de mi vida laboral y planificación financiera. Otros eran adiciones más recientes, cuidadosamente recopiladas durante los últimos 3 meses. Cada hoja de papel era un testimonio silencioso de la traición que se estaba desarrollando. Mis dedos, firmes y deliberados, revisaron las pilas. Primero, las impresiones de la oficina del tasador del condado. Confirmaron mis sospechas con una claridad escalofriante. El Ara había refinanciado la casa que le había regalado. No una, sino 2 veces. Cada transacción, realizada sin mi conocimiento ni autorización, había añadido una deuda considerable, que culminó en un gravamen de $200,000 sobre una propiedad que le había dado libre de impuestos. Las reparaciones del techo y los impuestos prediales, por los que me habían exigido dinero, probablemente solo eran una tapadera, una forma de pagar la deuda que habían acumulado insensatamente. A continuación, saqué los extractos bancarios y los registros públicos a los que había accedido discretamente. Detallaban la supuesta firma de consultoría de Gareth. Las cuentas revelaban una maraña de irregularidades financieras, quejas de clientes, acusaciones de asesoramiento indebido y fondos faltantes. La firma estaba siendo investigada por el organismo regulador financiero del Estado. Gareth no estaba creando un negocio, estaba llevando a cabo una estafa, utilizando a mi hija como su cómplice involuntaria, o quizás cómplice. Luego llegó el informe del investigador privado, un grueso expediente repleto de detalles por los que había pagado generosamente para descubrir. Pintaba un panorama desolador. Las crecientes deudas de juego de Gareth, una vida secreta de apuestas de alto riesgo que no podía permitirse. Su padre, Walter, no se había jubilado de su prestigioso trabajo en la banca como afirmaba. Lo habían despedido hacía años por violaciones éticas y negocios cuestionables, un hecho que había ocultado meticulosamente. Y Sylvia, la madre de Gareth, luchaba con un grave problema de abuso de medicamentos recetados, con sus finanzas descontroladas mientras intentaba alimentar su adicción. La fachada de su vida respetable y adinerada era una mentira cuidadosamente construida, que se desmoronaba al más mínimo escrutinio. Pero la prueba más contundente, la que realmente destrozó cualquier ilusión que me quedara, fue un correo electrónico que descubrí en el portátil desbloqueado de El Ara durante una visita unas semanas antes. Era de Gareth a sus padres, fechado poco después de que El Ara me diera las fechas de los vuelos.
El asunto era escalofriantemente informal. Plan Arthur confirmado. El cuerpo del correo decía: el ARA le dio el vuelo del 15 de mayo. Espera que estemos allí. Estaremos el 14. Esto garantiza que lo pierda y no pueda acompañarnos. Asegurémonos de que lo sienta. Necesita saber quién está al mando. Había encontrado ese correo electrónico pocos días antes de mi supuesta partida. Fue entonces cuando realmente lo comprendí. No había sido una víctima ingenua. Había sido un peón en su elaborado juego. Mi viaje al aeropuerto esa mañana no había sido un acto de reconciliación esperanzadora. Había sido una maniobra calculada de mi parte. Un paso final necesario para confirmar su malicia, para reunir la última prueba en su contra. Sus burlas públicas y descaradas y la cruel confesión de el ARA. Había caído en su trampa, pero lo había hecho a sabiendas, para consolidar mi caso. Con toda la evidencia expuesta ante mí, una certeza silenciosa y furiosa se afianzó en mi corazón. No habría un nuevo comienzo, ni perdón, solo justicia. Cogí el teléfono y marqué un número al que no había llamado en años. Lorelei Davis, una abogada perspicaz y brillante, excompañera de mi despacho de contabilidad, en quien confiaba ciegamente. Contestó al segundo timbrazo, con voz nítida y profesional. Lorelei, dije con voz firme, soy Arthur. Tengo un problema y necesito tu ayuda, uno muy grande. ¿Arthur? Dios mío, ¿cuánto tiempo? ¿Qué pasa?, preguntó con un dejo de sorpresa en la voz. Pasé los siguientes 20 minutos relatándolo todo. Las exigencias iniciales, la escritura rota, la humillación pública en redes sociales, las impactantes exigencias financieras y, finalmente, el acto absolutamente despreciable en el aeropuerto. Expuse todas las pruebas: la casa refinanciada, la empresa fraudulenta de Gareth, el despido de Walter, la adicción de Silvia y el correo electrónico incriminatorio. Lorelei escuchó, en completo silencio, mientras su aguda mente legal procesaba cada detalle. Cuando terminé, el silencio se prolongó un instante, cargado de implicaciones. Arthur, dijo finalmente, con voz seria, sin ningún tono de cortesía, tienes motivos para presentar cargos penales. Múltiples cargos. Fraude. Fraude de valores. Conspiración para defraudar. Posiblemente incluso maltrato a personas mayores, dada su manipulación deliberada y sus intentos de explotar tu edad. Un escalofrío me recorrió el cuerpo, no de miedo, sino de reivindicación. Lo sabía, susurré. Están en Florida, en South Beach. Creían que me tenían justo donde querían. Bueno, Arthur, dijo Lorelei con un nuevo tono de acero, asegurémonos de que se den cuenta de que estaban muy equivocados. ¿Dónde se alojan exactamente en South Beach? Le di el nombre del resort de lujo que el ARA había mencionado sin querer en una conversación anterior. Necesito que hagas algunas llamadas esta noche, Lorelei, le indiqué con voz firme. Adelante. Quiero que entiendan el peso de sus acciones. Dalo por hecho, Arthur, respondió Lorelei con un tono de severa determinación. Se equivocaron de viejo para meterse con él. La noche después de la llamada de Lorelei fue larga e inquieta. El sueño, cuando finalmente llegó, fue intermitente, atormentado por el espectro de lo que estaba por venir. A pesar de la tranquila certeza de mi decisión, el peso de lo que había puesto en marcha me oprimía con fuerza. No era una venganza nacida de la malicia, sino un acto desesperado de autopreservación, de justicia. Sin embargo, la idea de lo que mi hija enfrentaría me revolvía las entrañas. A la mañana siguiente, la presa se rompió. Mi teléfono, normalmente un compañero silencioso, estalló en una frenética sinfonía de timbres. Primero, el ARA, luego Gareth, luego números desconocidos de Florida. Walter y Silvia también, con sus nombres parpadeando en la pantalla. Las llamadas llegaban en oleadas incesantes, una cacofonía de intentos desesperados de contactarme. Los ignoré a todos. Observé la pantalla, con una sombría satisfacción mezclada con una extraña sensación de distanciamiento, mientras el número de llamadas perdidas aumentaba. 10, 20, 50, y luego la asombrosa cifra de 87. Finalmente, las llamadas cesaron, reemplazadas por un torrente de mensajes de voz cada vez más desesperados. Escuché con el rostro impasible. La voz de el ARA, inicialmente tensa y desconcertada, se disolvió en súplicas entre lágrimas,
rogándome que detuviera esto, prometiendo cualquier cosa si tan solo lograba detenerlo. La voz retumbante de Walter, usualmente tan condescendiente, ahora estaba impregnada de una formalidad frenética, exigiendo que reconsiderara esta acción drástica, amenazándome con repercusiones legales no especificadas si no cumplía. Y entonces, Elara de nuevo, su voz desgarrada por la angustia, su acusación resonando como un grito desesperado. «Papá, ¿qué hiciste?» «Hacer». Pero fue un artículo de noticias local de Florida, encontrado en línea con una simple búsqueda, el que confirmó la magnitud del caos que había desatado. El titular gritaba: 4 turistas detenidos en un resort de lujo por cargos de fraude. El artículo detallaba los dramáticos arrestos en el exclusivo resort de South Beach, mencionando a Gareth, Elara, Walter y Sylvia. Los cargos mencionados eran vagos, pero las implicaciones eran claras. Mi plan, tan cuidadosamente trazado, había comenzado a tomar forma. 4 días después, Lorelei llamó. Su voz, nítida y profesional como siempre, tenía un dejo de sombría satisfacción. «Arthur», empezó, «tengo una noticia. Los 4, Gareth, Elara, Walter y Sylvia, fueron arrestados formalmente por cargos federales de fraude electrónico y conspiración para cometer fraude. También enfrentan cargos estatales de abuso financiero a personas mayores y robo con engaño». Cerré los ojos y exhalé un largo y lento suspiro. «¿Y la evidencia?», pregunté con voz firme. «Abrumador», confirmó Lorelei. «Sobre todo ese correo electrónico que encontraste. Confirmó el componente de premeditación de la conspiración. Lo teníamos todo planeado. Los documentos de la hipoteca refinanciada, los registros de la empresa de Gareth, el informe del investigador privado sobre el pasado de Walter y los problemas de Sylvia. La Fiscalía está construyendo un caso muy sólido». Continuó detallando las implicaciones específicas para cada uno. «Gareth está en serios problemas», explicó Lorelei. «Su investigación sobre la consultora, sumada a nuestras pruebas de vaciado sistemático de las cuentas de los clientes, lo convierte en el cabecilla. Se enfrenta a años de cárcel. Elara, por desgracia, está profundamente implicada como cómplice. La refinanciación fraudulenta de la casa y su participación activa en el plan para defraudarlos, todo apunta a que participó voluntariamente. Walter y Sylvia se enfrentan a cargos de conspiración. Sus malas prácticas pasadas, especialmente el despido de Walter, están resurgiendo, lo que refuerza la acusación contra ellos como cómplices. «¿Fianza?», pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta para algunos. «Walter y Sylvia lograron pagar su fianza de $50,000 cada uno», respondió Lorelei. «Pero Elara y Gareth siguen detenidos, no pudieron venir. La fianza combinada fue de $100,000, y parece que sus negocios no les dejaron liquidez». Una amarga ironía. La suma que me habían exigido con tanta indiferencia, $100,000 en total, era ahora precisamente la cantidad que no podían reunir para asegurar su libertad. «¿Y mi papel?», pregunté. «Tú testificarás para la Fiscalía, Arthur», confirmó Lorelei. «No para la defensa. ¿Y la casa? Debido al fraude, el tribunal ya ha iniciado el proceso. Te será devuelta, libre de deudas, en un plazo de 60 días. La noticia no me trajo ninguna sensación de triunfo ni euforia. En cambio, una profunda calma me invadió. No era el dulce sabor de la venganza, sino una agridulce sensación de finitud. La hija que había conocido, a la que había amado incondicionalmente, se había ido, reemplazada por esta extraña, consumida por la codicia y la manipulación. La traición seguía siendo una herida abierta, pero ahora también se abría un espacio, una sensación de ser libre, libre de sus exigencias, sus interminables maquinaciones, su influencia tóxica. Regresé a casa, con mi maleta aún en un rincón, reliquia de un viaje que nunca llegó. La desempaqué despacio, con detenimiento. Las camisas nuevas de lino, los pantalones cómodos, la ropa de playa que había comprado con la frágil esperanza de reconciliación. Lo recogí todo, no con ira, sino con silenciosa aceptación. Eran objetos de un yo pasado, un hombre que aún creía en la redención a través de la paciencia. Los doblé cuidadosamente y los metí en una bolsa para donarlos. Alguien más podría usarlos, alguien que realmente apreciara un regalo. Más tarde esa noche, me senté a mi pequeña mesa de ajedrez.
Las piezas, sin tocar durante meses, esperaban mis órdenes. Retomé la partida que había abandonado, la que había quedado inconclusa mientras se desarrollaba mi drama familiar. Mi mente, ahora despejada de dudas o agitación emocional, veía el camino con claridad. El rey movía, la torre lo seguía, el caballo danzaba. Un movimiento, 2, 3, 4. Jaque mate, susurré a la sala vacía, en 4 movimientos tal como lo había planeado.